Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga, mis hermanos. Señor me los guarde, me los bendiga a todos. Vamos a leer en nuestra Biblia, en el Salmo 134, leemos así, dice la palabra. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aleluya, oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza porque solo a ti te pertenece. Gracias te damos por todo y ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a cantarte, Señor, y a alabarte porque son para ti. En el nombre de Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. El hombre que anduvo en Galilea. Aleluya. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, es dueño de mi vida. Aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, es dueño de mi vida. Me aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Es porque me voy con él. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Tú te vas, yo también, a la nueva Jerusalén. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Dámela, Señor, por tu gran poder. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios me le bendiga, mi hermano.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer con el hermano Osvaldo Tona, 34 entre 16 y 17. Vengo a compartir un testimonio con su pueblo, con el pueblo del Señor, con amigos que me pueden escuchar. Es un testimonio de hace muchos años. Y bueno, cuando yo tenía 16 años, estaba acá en la iglesia, cuando eso todavía el hermano Galdona estaba vivo, ¿verdad? Y yo salí embarazada de mi hijo del mayor, que hoy en día tiene 43 años. Cuando lo tuve, cuando me casé, ¿verdad? Me fui al barrio donde yo vivo y entonces estaba embarazada de él y entonces allá, bueno, me conseguí una hermana en Cristo de acá que se congregaba acá y ella se sorprendió de verme por allá. Entonces ella me dijo, ¿qué andas haciendo por aquí? No, ando buscando un terreno porque ya me casé y necesito vivir sola, pues me gusta vivir sola, hermana. Entonces la hermana me dice, oye, yo tengo terreno, me dice ella. Y bueno, ella me llevó al terreno y me dijo, aquí está un terreno grande, aquí caben 2 familias, me dice eso. Y yo le dije, oye, está bien bonito. Me fui con mi esposo, los dos estábamos juntos, en ese momento estábamos juntos. Pero enfrente de ese terreno había una represa. Nosotros estábamos haciendo ahí el ranchito y la cuestión nos gustó y hasta ella me dijo, no te lo voy a vender, te lo voy a regalar, es mi regalo de matrimonio. Oye, qué bueno, me contenté mucho, el Señor estaba bendiciéndome, mi esposo compró todos los materiales y la cuestión, ve. En el embarazo del niño, cuando lo tuve, ya pasando 8 meses, cayó un invierno muy fuerte, la represa ella se inundó y bueno, se desbordó y me inundó el rancho y perdí todo lo que yo había comprado. Ya el niño había nacido, él tenía 8 meses de nacido y bueno, hermanos, el niño se me contagió de una enfermedad porque claro, yo esperé que bajara el agua y seguí ahí y claro, me fui de ese lugar porque unos amigos me los conseguí por allá, unos hijos de unos hermanos me los conseguí y me dijeron, hay 2 ranchitos por allá. Y invadimos esos 2 ranchos. Yo siempre anduve con una amiga, que es una hermana, ella murió en Cristo, ella es concuñada de mi esposa. Mi esposo me dijo que le diera aposento, que viviera ahí al lado de nosotros, ella hizo también un rancho. Y bueno, hermano, yo cuando de repente me consigo con que esa cuestión me le hizo daño al muchacho, me le dio toferina, y bueno, me voy para mi casa, le digo a mi madre para llevarlo al médico, lo llevamos, y la cuestión estaba fuerte, el médico dijo que eso era toferina, que eso era una enfermedad muy fuerte que los ahogaba a ellos. Bueno, hermanos, él le mandó tratamiento y cuando llego en la tarde, él le manda el tratamiento y la cuestión, y bueno, yo como muy novata, no sabía cómo hacerlo y bueno, mi amiga, la de al lado, mi concuñada, ella me dijo, ¿cómo sigue el niño? Y yo le dije a ella, le mandaron un tratamiento y no lo sé preparar. No, yo te enseño cómo se prepara y eso. Bueno, en cuestiones de segundos yo me voy para la cocina y ella va a ir a verlo, eran como las 7 de la noche. Ella va a ir a verlo y ella me dice, Carmen, me grita desde el cuarto, ¿qué pasó? Carmen, el niño está como morado, el niño está tieso, Carmen. Y yo le digo, ¿qué? Está como tieso, no sé, el niño está raro. Y yo voy corriendo ahí a verlo. Y entonces, efectivamente, el niño estaba ahogado, pero no respiraba.
Él quedó ahí, pues quedó en shock el niño. Empecé a darle, y en una vez ella me dice, Carmen, el niño, él está muerto, me dice ella. Y yo le dije, no, no puede ser. Sí, Carmen, él está muerto. Y de repente, no sé, vino como una inspiración, un deseo de decirle al Señor, no, Señor, no, Señor, no me lo quites, Señor. Es mi primogénito, Señor. Es mi único hijo, Señor, tú me lo diste. ¿Por qué me lo va a quitar, Señor? Le decía yo al Señor. Y en una de esas yo cerré mis ojos y me quedé con el niño en los brazos. Cerré mis ojos y quedé así como tranquila. Esperé en una quietud me quedé tranquila. Y ella también, mi amiga también. En una de esas el niño hace un respiro. Hizo... El niño hizo de esa manera y yo abrí los ojos y lo miré. Y la miro a ella y ella me dice, Carmen, el niño resucitó, el niño vivió. Y yo le dije, sí, gloria a Dios. Adoremos al Señor, Fanny, adoremos al Señor, le decía yo a ella. Oye, qué bueno eres, Señor. Hermanos, y ahí me glorifiqué con el Señor en todo momento y no le perdía la vista al niño. Pasé la noche con él en un lado, en la cunita, la pegué cerca de mi cama. Y el niño ahí durmió tranquilo toda la noche. En la mañana despierto, el niño estaba sentado en la cama. Y entonces le digo, papi, ¿te sientes bien? Sentadito en la cama, hermano. Él no se sentaba, él se sentía muy mal. Hermano, buscaba gatear, buscaba pararse, lo abajé, lo cubrí todo con los monos. Le cubrí los monos y lo puse en el piso para que gateara. Hermanos, el niño agarró una fuerza extraordinaria, hermano. Caminaba por toda la casa agarradito, de 8 meses de nacido. Y yo le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque mi Señor siempre ha estado conmigo. Desde mi niñez siempre ha estado conmigo y nunca me ha dejado sola. Fui y le dije a mi mamá lo que aconteció. Mi mamá me dijo, uy, tengo un testimonio bien bonito. Y le dije, sí, mamá. Qué lástima que no puedo venir casi a los cultos porque el niño está muy chiquito, no le podemos sacar así para lo sereno y eso. No te preocupes, hija, el Señor conoce tu condición. Y bueno, hermano, le doy la gloria y la honra a mi Señor. Ahí está mi hijo. Él hoy en día tiene 43 años, David Alvarado. Y es un niño muy sano, hermano. Bueno, un hombre muy sano. Dios les bendiga, hermano. Me gustó compartir este testimonio con ustedes, hermano. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje La manifestación de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Gracias una vez más al Señor por estar frente a estas cámaras y frente a ustedes para llevarle la preciosa palabra del Señor. Esa palabra que liberta al hombre y liberta a la mujer. ¿De qué lo liberta? Lo liberta de la incredulidad hacia la Biblia, lo liberta del pecado, lo liberta de la congoja, lo liberta de tantas cosas malas que esta naturaleza por el sexo traemos. Dios lo liberta a través de su Espíritu Santo. Gracias le damos al Señor. Yo quiero leer, pues, para comenzar, el libro de los Romanos, el capítulo 8, hasta donde el Señor nos guíe. Si lo podemos leer todo, bueno. Y si no, pues, hasta donde el Señor nos guíe, vamos a leerlo, el capítulo 8 del libro de los Romanos, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís
según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a verlo hasta allí, hasta el verso 25 lo hemos leído. Entonces vamos a orar que el Señor abra su palabra y nos dé, ¿verdad?, la revelación para captar lo que está aquí, que es bastante importante para aquellos que quieren conocer y ver, ¿verdad?, lo que es la guianza del Espíritu. Si usted se da de cuenta, pues habla mucho del Espíritu, de la guianza del Espíritu, pues tenemos que sujetar esta carne al Espíritu. Entonces quiere decir que es bastante importante pues esta lectura, porque de aquí depende, ¿verdad?, en conocer usted la naturaleza del hombre. La naturaleza, cuando estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando, ¿verdad?, de ese Padre que tenemos en los cielos. Pero recuerde, también hay otro Padre, ¿no?, en la tierra, y ese es el diablo, porque en Juan 8 dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. En Juan 8, 34, 33 por allí, y en Primera de Juan 3 dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Quiere decir que también hay un padre que es maligno y tiene hijos aquí en la tierra, y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Señor, que en ella encontramos, Señor, la revelación y la belleza de tu presencia, de tu naturaleza. Cuando tú te le revelas al hombre, Señor, entonces el hombre te conoce, porque es algo sobrenatural, es algo que tenemos que conocerlo por fe, porque, Señor, a ti te conocemos es por revelación, no por el intelecto o por lo que nosotros podemos estudiar, porque Pedro era un hombre sin letra, y tú te le revelaste y tú le dijiste, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, nadie aquí en la tierra puede hacer lo que tú hiciste. Gracias te damos. Ahora abre tu palabra, y aquellos que están oyendo y viendo este programa, Señor, a través de esta red,
te rogamos que le abran los sentidos para que vean, Señor, la preciosa lectura de tu palabra cuando leemos esta escritura. Gracias te damos. Ábrela ahora, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, el que nos revele tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Para ti es la gloria, Señor, y la honra. Amén. Bueno, dice el primer versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando estamos hablando de ninguna condenación, mi hermano y mi hermana, no hay nadie que te pueda condenar, ¿verdad? Cuando tú andas conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque seguimos leyendo y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que hay dos leyes, ¿verdad? Hay una ley de vida y una ley de muerte. Y lamentablemente en el huerto del Edén sucedió la caída de los hijos de Dios y el Señor dijo, ¿verdad? Dice en su palabra, por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No teníamos remedio. Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos mismos de por sí no podían regresar a su condición original, en la cual Dios lo había colocado en el huerto del Edén, no para que faltaran a la palabra de Dios, no para que hicieran lo incorrecto, sino para que se mantuvieran, ¿verdad?, escudados o guardados en la palabra de Dios, para que no hubiera entonces muerte. Pero lamentablemente, ¿verdad?, la familia de Dios cayó en el huerto del Edén y todos entonces los que estamos ahora, después de ello, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero gracias al Señor, ¿verdad?, por su misericordia, por su amor, que Él proveyó un remedio para el pecado. Él se proveyó a sí mismo un cordero perfecto, que fue Jesús, para que nosotros, usted y yo, viviéramos en esta carne con una ley del pecado, pero Él proveyó un poder al cristiano para que sujetara el pecado en sus miembros con un poder grandioso que Él dio, y fue su Espíritu Santo. Entonces seguimos el verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea que la ley lo que te hacía era que te llevaba preso, te metía allá en el calabozo y no había nadie que te sacara. ¿Por qué? Porque el hombre, por la debilidad de su carne, él no podía obedecer o no podía obedecer el mandato divino ahí en la ley, porque era débil por la carne, no había un poder para que el hombre se sujetara a sí mismo, o el Espíritu valeroso de Dios pudiera sujetarnos. Entonces nadie, ¿verdad?, cumplía la ley. Entonces solamente el Señor. Entonces, ¿qué pasó allí? Todo el que moría antes de la crucifixión del Señor, él iba a un lugar que se llama paraíso. Y allí se mantenía preso. La Escritura dice en el libro de Isaías, creo que en el libro de Isaías dice, a sus presos nunca le abrió la cárcel. Entonces, ¿qué estaban allí? Ahí estaban todos los patriarcas, todos los que murieron antes del sacrificio perfecto, estaban encerrados allí. Y el diablo por ley, pues tenía que tenerlos allí porque ellos no obedecieron, porque no podían obedecer, porque no tenían eran débiles en la carne para, vamos a decir, obedecer una fuerza tan poderosa como es la ley, era la ley del pecado. Entonces, esa ley se mantenía allí por la desobediencia que el hombre
hizo allá en el huerto del Edén, porque el Señor le dijo, el día que comieres de ese árbol, ese día moriréis, del fruto del árbol, ese día moriréis. Entonces, ¿qué pasó? Ellos desobedecieron, vino la sentencia de muerte sobre la raza humana, y de ahí en adelante, pues el hombre tiene que envejecer, enfermarse, morir, ¿verdad? Porque es la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿por qué el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz? Y usted ve, pues, que aquí estamos hablando de dos leyes, y esta ley de la carne, ¿verdad? Esta ley de la carne lo lleva a usted a un precipicio, lo lleva a usted a la muerte, porque el alma que pecare, esa morirá. Pero vamos a seguir leyendo para ver entonces cuál era el remedio, ¿verdad?, que Dios dio para que usted y yo fuéramos justificados del pecado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Quiere decir que cuando usted tiene una mente carnal, ¿verdad? Usted lo sabe y yo también lo sé. Cuando nosotros tenemos una mente carnal, que no pensamos en las cosas de Dios, sino pensamos en las cosas de la carne. Y cuando estamos hablando de la carne, eso se extiende, eso tiene mucho espacio de qué hablar. Cuando está hablando el ocuparse, ¿verdad?, de la carne. El verso 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Está claro? Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque si él no tiene el Espíritu de Dios, que es el que le da fortaleza para combatir estos miembros que tienen que combatir en contra del pecado, entonces ese se vuelve un enemigo de Dios, porque no tiene con qué obedecer a Dios o no tiene con qué obedecer al Espíritu de Dios. El verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No lo pueden agradar, ¿por qué? Porque esas son leyes muy diferentes. Una es de la carne, y una vino por el pecado, y la otra vino por la ley de Dios, por el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estamos claros, ¿verdad? Aquí está hablando, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Por qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que te va a dar el poder, ¿verdad?, sobre tu vida para que tú combatas en contra de la carne. Porque si la carne es enemistad contra Dios, o sea, aquí hay dos leyes en este cuerpo, ¿verdad? Está la ley del pecado y está la ley de la vida. Y la ley del pecado y la ley de la vida son enemistad los dos. Los dos combaten entre sí mismos. Uno te quiere arrastrar al infierno y el otro te quiere llevar para el cielo, ¿verdad?, obedeciendo y siendo guiado por el Espíritu. El verso 9 dice así, el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la carne. Pero si Cristo está en vosotros, en otras palabras, mi hermano, si el Espíritu es Santo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Y a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿por qué está muerto? Vamos a ver el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí está la clave. ¿Cómo vencemos nosotros el pecado en el mismo terreno, donde están las dos leyes, teniendo el Espíritu del Señor? Ese es el poder del cual estoy hablando, porque son dos leyes, y Pablo dijo, hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Pero Pablo experimentó estas dos leyes. Él sabía, ¿verdad? Conocía las leyes de Dios, pero cuando él se enfrentó en verdad a esa vida o con el conocimiento de la revelación que Dios le dio, se dio de cuenta entonces que había una ley en su carne, en su miembro, que lo que él quería hacer no lo podía hacer. Entonces hacía algo contrario. Pero cuando él conoció la ley de la vida, cuando fue lleno del Espíritu Santo, entonces él le dio gracias al Señor por haberlo librado de esa ley que lo llevaba al infierno, de esa ley que lo llevaba a la muerte. Por eso él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque cuando este sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario, ese rabo de pecado que traíamos desde allá de Adán y Eva hasta aquí, cuando usted profesa a Cristo como su Salvador, Dios perdona todos sus pecados porque Él murió para eso. Él murió para perdonarlo a usted todo ese rabo de pecado que traíamos de allá. Pero no se queda ahí el asunto, porque Él sigue siendo un sacerdote intercesor. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Él está intercediendo, ¿verdad? Está allí como un sacerdote intercediendo. Cuando usted hace la confesión, porque después que usted se entrega, ¿verdad? Ya Dios le perdonó allí, ¿ok? Dios lo perdonó y le dijo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero a través del sacrificio perfecto que Dios hizo, Él atrajo otra vez al ser humano, y por eso fue Pedro, dijo, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibid ahí el don del Espíritu Santo, que es el nombre del Señor Jesucristo, más no son el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muchos no les gusta, ¿verdad?, cuando hablamos estas cosas, pero son verdades bíblicas. Usted me dice, pero es que yo le creo a Jesucristo, que porque Él dijo en Mateo, bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y Pedro dijo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque dijeron lo mismo. Cuando el Señor dijo, y bautizado en el plural, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando en el nombre, no en los nombres. Y Pedro lo aclara y dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted es bautizado, ¿verdad?, fuera de la Escritura, por eso en estos días leímos aquel libro o aquella Escritura de Jeremías, cuando dijo, ¿por qué la hija de mi pueblo no ha mejorado? Es que no hay médico que le quite la enfermedad. Ahora estamos hablando de enfermedad del alma. Y hablamos, pues, viéndonos un poquito de esto, hablamos del remedio, de la receta que Dios dio para que su novia, su pueblo, se mantuviera sana en el alma. ¿Por qué? Porque Él le dio la receta exacta y correcta para que viviéramos en el Espíritu del Señor. Pero cuando usted toma otra receta, usted puede ser muy intelectual, puede ser muy estudiado, puede tener su oficina llena de títulos de teología y filosofía y de toda cosa, pero cuando usted es contrario, usted lo han enseñado mal y habla contrario a la receta que Dios dio, entonces usted está enseñando mal al pueblo, y ese pueblo es de Dios, y Dios es muy celoso con su pueblo. Entonces, el verso 12 dice, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Pablo dice, ya no somos de nosotros mismos, nosotros pertenecemos a Dios
porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces, si Él nos compró, entonces ya usted no es suyo, ya somos del Señor, entonces tenemos una deuda. Y la deuda es que somos ajenos y somos de Dios, y estamos entonces por la palabra de Dios a obedecer su palabra, porque somos de Dios. El verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, usted tiene que, es una pelea que usted tiene por dentro, como hay una versión de un indiecito que él oía la palabra del Señor, y un día él llegó y se entregó, ¿verdad? Y le preguntaron, después que se entregó a los días, o al mes, al tiempo, pero, epa indio, ¿cómo te va? Me dijo, tremendo, dijo el indio, porque hay dos perros peleando dentro de mí, uno blanco y uno negro. Entonces le dijo el que le estaba preguntando, ¿y cómo sabes tú cuál va a ganar? El que yo alimente más. Aquí están. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿será que se pueden hacer morir los deseos de la carne a través del Espíritu? Por supuesto, porque vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Porque hay un hombre que lo hizo inicialmente, y por cuanto él lo hizo, con ese Espíritu Santo que tenía, pues yo creo que usted y yo también lo podemos hacer. Lo que pasa es que tenemos que enfrentar la pelea, la batalla de la fe, porque cuando estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando que usted va a ser muy feliz, que usted va, ¿verdad?, a todo el tiempo estar contento y va a vivir o va a dormir en una cama de plumas de pavo. No, usted no va a una batalla, usted no va a una fiesta de picnic o a un picnic, si usted va a una batalla, a una pelea. Y esto es lo que es, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está claro, los que son guiados por el Espíritu son guiados por el Espíritu de Dios. Y quiero decirles que cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, Dios y su palabra son uno. Entonces, cuando usted está hablando de Dios y usted dice que está siendo guiado por el Espíritu de Dios y está haciendo otra cosa que no es la palabra de Dios para esta hora, usted está siendo guiado por otro espíritu y no por el Espíritu de Dios, porque la Escritura es clara. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque cuando inicialmente estábamos comenzando, dijimos que aquí en la tierra hay hijos de Dios e hijos del diablo. Usted me dice, eso es imposible, porque la Biblia lo dice. Y entonces, si la Biblia lo dice, pues yo lo creo. Y todos se visten igual, todos tenemos la misma fisonomía, tenemos dos orejas, ¿verdad? Somos igualitos, aparentemente todos. Pero usted sabe que usted es un árbol, y usted sabe que yo soy un árbol, y usted sabe también que damos frutos. Entonces, según los frutos que usted dé, el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas de todos los hombres. Entonces, ¿se conocerán los frutos del Espíritu? ¿Se conocerán los frutos de la carne? Vamos a verlo más adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, aquí dice, bueno, habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Cuando dice otra vez, era porque usted y yo teníamos antes, ¿verdad?, ese espíritu de temor, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si lo que estábamos haciendo era bien o malo, no sabíamos si nos moríamos para dónde íbamos, usted no estaba seguro de quién era. Pero, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra adopción, estamos hablando de hijos
aprobados por Dios para una función aquí en la tierra, para un servicio aquí en la tierra, un hombre, una mujer que ha sido aprobado por Dios porque ha vencido la ley de la carne. Y la ha vencido porque se ha dejado guiar por el Espíritu de Dios, y se ha dejado guiar por el Espíritu de Dios es porque es hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen un fruto. El 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una tremenda la comprobación de su espíritu con el suyo. Porque el Espíritu de Dios le dice a usted en su espíritu que usted es hijo de Dios. Entonces usted se estudia, ¿verdad? O se mira en el espejo de la palabra y usted se da de cuenta, ¿verdad? Que si está obedeciendo a la palabra de Dios y a usted le encanta la palabra de Dios, si sea dura para usted, para obedecerla, pues como dijimos, no vamos a un campo de esparción allá para jugar o para esto, para aquello, no, estamos en un campo de batalla. Por eso dijimos el ser cristiano, pero estamos hablando cristianos con el Espíritu Santo. Porque yo me puedo llamar cristiano con la boca mía, pero cuando me llega la prueba, que alguien me dio una cachetada, yo también le doy otra, y eso no es ningún fruto de un cristiano, ese es fruto de un hombre carnal. Entonces, si usted es hijo de Dios, pues todavía no ha despertado. Usted es hijo de Dios y es bueno que despierte porque el tiempo es muy corto. Y entonces vamos a ser sorprendidos, ¿verdad?, con esta escritura, porque quiero decirle que el día, ¿verdad?, ya está oscureciendo, este día se va a acabar y viene una claridad, estoy hablando espiritualmente, viene un día claro que es la Nueva Jerusalén, el nuevo reino que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque, como dijimos, por supuesto lo conoceréis, y su espíritu le da testimonio a usted mismo si está haciendo lo correcto o no, porque si usted está leyendo la Biblia, ¿verdad?, y dice que entonces usted es hijo de Dios, pues sus frutos los van a demostrar. Y como dijimos anteriormente, una parte que creo que obvié para decirla, cuando el Señor, ¿verdad?, murió, Él perdonó ese era buen pecado, pero de aquí en adelante, pues, Él sigue siendo un sacerdote, y allí usted, ¿verdad?, de ahí en adelante usted puede cometer, ¿verdad?, aun con el Espíritu puede cometer faltas, pero ahí está el sacerdote nuevamente para oír su confesión, para Él perdonarlo, porque si usted no confiesa, Él no lo perdona. Estamos hablando de aquí en adelante, después que usted reciba al Señor, el Señor le perdona ese error de pecados que trae de allá, porque usted nació y yo nacimos por el sexo, somos, ¿verdad?, pecadores por naturaleza. Y cuando usted recibe la ley de la vida, está recibiendo el Espíritu Santo, y usted puede cometer errores con el Espíritu Santo, puede cometer falta con el Espíritu Santo, pero ahí está Él mismo, como un sacerdote, esperando la confesión de sus labios para perdonarlo. Ese es el requisito, porque si usted no confiesa, Dios no lo puede perdonar. Entonces, volvemos entonces a lo que siempre hemos hablado. Hemos hablado de que Dios, en su infinita misericordia y su gracia, nos ha dado ministerios y dones. ¿Para qué? Para limpiar su iglesia, para ponerla en orden para el rapto, porque su iglesia ha estado enferma, su iglesia ha estado dividida, y la enfermedad que tiene es espiritual, porque esa enfermedad, ¿verdad?, la ha traído el mismo hombre, haciendo divisiones, haciendo separaciones entre los hijos de Dios. Pero quiero decirle que Dios tiene hijos aquí en la tierra y Él está uniendo su iglesia. No está uniendo los dogmas ni las creencias falsas ni las organizaciones. Las organizaciones la está uniendo es el hombre, pero a los hijos de Dios lo une es el Espíritu de Dios, para que obedezcan la palabra de Dios y sacarlos de aquí, de esta tierra. Y cuando esa novia
ese pueblo de Dios salga de esta tierra, entonces vendrá algo horrible sobre esta tierra. Pero usted y yo, ¿verdad?, creemos que si somos hijos de Dios, tenemos ese poder que Dios nos ha dado del Espíritu Santo para sujetar a estos miembros a las concupiscencias de la carne, para obedecer a Dios en la plenitud de lo que quiere decir la palabra plenitud, en obediencia a su palabra. Entonces estamos leyendo pues Romanos 8. El verso 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que padecer por causa de creer el Evangelio, no un evangelio de hombre, no un evangelio que usted aprende en un seminario, sino el evangelio que se dio al principio, el evangelio que Jesucristo predicó y Él padeció por eso, el evangelio que los apóstoles siguieron y obedecieron y predicaron lo mismo y fueron casi todos matados por haber predicado lo que Jesucristo predicó. Entonces quiere decir que tiene que haber un padecimiento por usted creer la palabra de Dios. Si el mundo le está dando muchos abrazos y muchas amistades, y usted es cristiano, pues quiero decirle que hay algo raro, porque a usted lo van a odiar, a usted lo van a menospreciar por seguir la palabra del Señor, porque aquí estamos hablando si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, ¿qué fue lo que padeció el Señor? Él padeció el menosprecio de los mismos religiosos en su día. Hoy es lo mismo. Hoy hay hombres y mujeres que quieren seguir y están siguiendo las verdades que Él predicó y por eso han sido odiados, por eso han sido menospreciados, porque creen que es que se quiera tirar de más santo, no, de más santo no, sino que el Espíritu Santo está allí y ese sí es santo. Ese es el que lo va a hacer a usted santo. Usted no es santo ni yo tampoco. El Espíritu es el que lo hace a usted santo. Por eso fue que el Señor le dijo allá a Job, ¿verdad? O si a Job fue, ¿verdad?, como a Moisés, le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando santo es. O sea, el lugar era santo porque estaba el santo. Entonces, usted es santo es porque tiene el Espíritu Santo, pero si no lo tiene, no es santo. Entonces, la Biblia es concisa y precisa con lo que ella habla. Lo que pasa es que tenemos que leerla con la mente espiritual y no con mente carnal. Entonces, sigue diciendo aquí entonces el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces quiere decir, mi hermano, que volvemos a decirlo, porque lo repite aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hoy, las aflicciones de hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de aflicciones, pues usted como cristiano, acabamos de decir, si es un verdadero cristiano, si es un hombre o una mujer que tiene el Espíritu Santo y está combatiendo usted mismo consigo mismo, porque la Biblia dice que nos neguemos a nosotros mismos. Quiere decir que esas dos leyes están allí, ¿verdad? Y la ley que usted alimente más, esa es la que va a ganar, esa es la que va a remontarse, ¿verdad?, por encima de todo. Por eso él dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando estamos hablando de nosotros, estamos hablando de esta carne. Dios se va a manifestar en esta carne. Entonces seguimos leyendo el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando estamos hablando de manifestación, estamos hablando de que ellos van a dar a conocer a Dios, porque la gente de la gente que Dios ha usado aquí en la tierra siempre ha sido el hombre. Cuando estamos hablando de hombre, sabe que estamos hablando de mujer también. Entonces estamos hablando de un anhelo ardiente. Por eso es que usted ve la naturaleza
que está como gimiendo. La naturaleza está inquieta, los mares, los animales, los árboles, los ríos, el cielo, todo está con un anhelo ardiente. ¿De qué? De que otra vez vuelva el hombre aquí a la tierra como amo, porque su amo cayó y ellos también se vieron sujetos entonces a eso, a caer también los árboles se enferman, los animales se enferman y mueren. Todo eso están ellos anhelando lo correcto, lo que eran al principio, como los hijos de Dios eran al principio, sin pecado, y eran un señor aquí en la tierra o un amo. Por eso es que usted ve la naturaleza agitada como está. Entonces es una tremenda señal de que un día de estos se va a manifestar Dios en sus hijos para volverlos a colocar entonces en su condición original, como era Adán antes de pecar y como Eva era antes de pecar, porque Eva era igual con el hombre, pero cuando entonces ella fue la que pecó, perdió la coigualdad con el hombre, pero ellos eran uno. Eso es lo que viene. Dios y su iglesia, por eso es que Dios manda a su iglesia que se una con Él, que seamos uno, mi hermano y mi hermana, porque ese es lo que viene, lo que al principio fue hecho, Dios lo va a volver entonces a establecer. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Ve? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Allí está, esa esperanza entonces todavía está allí, ellos anhelando y nosotros también, anhelando la manifestación de los hijos de Dios, el conocer, ¿verdad? Este mundo conocerá lo que son los hijos de Dios. Y porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Usted ve cómo está la corrupción, ¿verdad? Usted ve cómo todo está verdaderamente revuelto. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de lo social, lo eclesiástico, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hay aquí en esta tierra. Todo está corrompido. Y Dios va a acabar muy pronto con esto, porque se va a establecer un reino santo y puro aquí en la tierra, que vivirán solamente los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted cree que está guiado por el Espíritu de Dios, sencillamente busquemos las Escrituras, pues, y examinémonos a nosotros mismos. No vaya a ser que estemos errados y no deslicemos y estemos creyendo que estemos haciendo bien y no estamos haciendo bien, sino creyendo mal lo que la Escritura lo dice. Entonces, sigue el verso, estamos leyendo el verso 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación gime a una. Aquí no vamos a sacar de lo que Dios creó una cosa para allá que no está gimiendo. Toda la creación gime a una. Está con dolores de parto. Usted se pregunta cómo es eso. Sí, porque resulta que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es lo que va a dar a luz esta tierra. Esta tierra será transformada por el poder de Dios. Entonces vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva para que los hijos de Dios puedan habitar allí. El verso 22 dice,
Porque si sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Y el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, usted gime, ya desea entrar en ese cuerpo glorificado que Dios tiene para aquellos que le aman. Yo creo que sí. El verdadero cristiano que tiene el Espíritu de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios está gimiendo porque no desea estar más en esta tierra, porque todo lo que lo rodea es corrupción y pecado, es lo que lo rodea a uno en esta tierra. Por eso yo creo que estas que estamos leyendo son verdades bíblicas, son verdades infalibles del Espíritu de Dios, porque usted tiene que sentir que ya esta tierra ya no va a durar mucho, sino que va a venir lo que el Señor dijo, viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿estamos esperando qué? La redención de nuestros cuerpos. Si en vosotros está el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu nos levantará de una tumba algún día si morimos, y si no, si estamos vivos seremos transformados, estaremos en un cuerpo glorificado. El verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Sí? Por eso es que nosotros le creemos a Dios por fe, porque nadie ha visto a Dios. Entonces las promesas de Dios son verdaderas y nosotros esperamos eso porque Dios lo ha prometido. Esa es una promesa de Dios. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Espera en Él y Él hará, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero el Señor no le dice cuánto tiempo va a esperar. Simplemente que espera en Él y Él hará, y Él te dará las peticiones de tu corazón, porque el Señor quiere, en esa espera, Él quiere que usted desarrolle esa virtud también que tiene Él, que es la paciencia. Entonces, cuando dice esperar, usted tiene que tener paciencia y decir, Señor, yo te he pedido algo, pero tú me dices en tu palabra que esperemos. Espera en Él y hará. Entonces yo voy a esperar, Señor, el tiempo preciso que tú quieras, darme lo que yo te he pedido. Eso es ser guiado por el Espíritu o dejarse guiar por el Espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea que no se entiende. Es tremendo, ¿no? Como la Escritura es tan clara, porque en realidad nosotros no sabemos pedir como conviene, no queremos pedir para nuestros deleites, para nuestras cosas, pero no pedimos lo más importante, porque eso es secundario, ¿verdad? Las cosas de esta vida. Pero lo que el Señor quiere que pidamos es su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el poder que Él le da a usted para que usted pueda vencer las concupiscencias de estos miembros, que la Biblia habla de la concupiscencia de los ojos, habla con la concupiscencia de la carne, habla de la idolatría, habla de tantas cosas que esta carne lo atrae a usted para hacerlo. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios entonces ora por usted y por mí, porque pedimos, no sabemos pedir. Simplemente que muchas veces usted en oración pide con gemidos indecibles y entonces el Espíritu intercediendo por usted, porque usted y yo no sabemos pedir y Él sí sabe pedir por nosotros. Entonces cuando nosotros pedimos algo, debemos irnos a la parte espiritual. Señor,
dame fuerza para proseguir. Señor, déjame amarte. Señor, dame gozo en mi corazón. Señor, dame el Espíritu Santo. Dame el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de que yo soy propiedad privada tuya, Señor. Porque ahí viene la otra ley, pero esa ley queda desarmada delante de la ley de la vida, que es el Espíritu Santo, porque el hombre fuerte está allí, que es la fe, y entonces no deja entrar, ¿verdad?, a que se pervierta lo que Dios ha limpiado. Entonces, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tremendo, ¿no? Mas el que escudriña los corazones, que Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando el Espíritu conoce la intención, verdad? Y si usted viene y tiene una intención que no es, el Espíritu intercede por usted para que usted haga la voluntad de Dios, porque a Él le agrada que usted haga la voluntad de Dios. Entonces Él intercede para que usted haga la voluntad de Dios y no haga aquello que a Dios no le gusta. Eso es Dios en su misericordia y en su gracia. Estamos hablando de un Dios muy grande, que Él no quiere que ninguno perezca. Y Él le da el Espíritu Santo a aquel que se lo pide, se lo da. Él no se lo niega, pero usted tiene que desearlo. Porque si usted lo desea, entonces usted no quiere vivir, ¿verdad?, en la corrupción de esta tierra, sino que quiere vivir, ser guiado por el Espíritu de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, porque usted y yo tenemos un llamamiento. Cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos un llamamiento, y Pablo lo explica ya, ¿verdad?, que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad?, pero la función del oído o de la oreja no la puede hacer el ojo, ni la función del ojo la puede hacer la boca y viceversa. No, que tiene una especificación de trabajo cada miembro del cuerpo de Cristo en su cuerpo. Entonces, por eso que dice que según el propósito con que son llamados. Entonces usted puede ser llamado, ¿verdad?, como un profeta, usted puede ser llamado como un apóstol, usted puede ser llamado como un pastor, como un evangelista, puede ser también un hombre llamado que habla en lenguas, un hombre que interpreta o profetiza. Entonces, usted tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que desarrolle, porque Dios quiere hablar a través de usted. Dios quiere manifestarse a través de usted. Acabamos de hablar sobre la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, Dios manifestándose a través de sus hijos aquí en la tierra. Y eso es lo que el mundo va a experimentar. Porque su Hijo Jesucristo, Él se manifestó en su Hijo Jesucristo, y usted dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, si Él dijo: las obras que vosotros también, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, quiere decir entonces que usted y yo podemos hacer esas obras porque Él lo dijo. Y eso es lo que viene. Ya se está manifestando en un grado menor, pero se está manifestando y va a desarrollarse con más ímpetu. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Tremendo. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y podemos ver en el Génesis, Él dijo que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál hombre? El hombre que usted no puede ver con estos ojos, porque este que usted está viendo con los ojos, Él lo hizo de la tierra. Pero el que hizo primero, ese no se ve con este ojo. Ese es el hombre que Dios está restaurando, que lo metió en esta casa,
La Biblia dice que somos habitación, somos habitantes. Entonces nosotros estamos, esta es la casa de Dios, donde esa imagen de Dios habita. Y ese hombre que Dios hizo al principio, que era el amo de la tierra, ese es el que Dios está restaurando en esta hora. Ahora, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. En otras palabras, el primer versículo que leímos, comenzando con el verso con el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando él está hablando que él está hablando que lo justificó, que lo predestinó, lo justificó y también lo glorificó, ya eso está hecho ya. Eso está hecho, ¿por qué? El Señor dijo, salid de Dios y vuelva a Dios. Y si usted es un hombre o una mujer, que es una hija de Dios aquí en la tierra, hoy, sus frutos los probarán, porque usted salió de Dios. En otras palabras, usted es un atributo manifestado aquí en la tierra, un pensamiento de Dios manifestado aquí en la tierra, vivificado por su espíritu. Entonces usted, ¿verdad?, va a reflejar la imagen de su Padre que estaba en él. Por eso es que dice, ninguna condenación hay para los que están, no para el que estuvo, ni los que van a estar, sino para los que están en esta hora. Y si usted está en esta hora y dice que es cristiano, para los que están en Cristo, usted tiene que hacer las obras que Él hizo por su espíritu que habita en usted y en mí. Entonces, está claro, ¿verdad?, que la Biblia es un espejo, la podemos mirar. Entonces, usted se ve, yo también, y vemos en realidad si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Como dijimos al principio, el Espíritu de Dios y su palabra son una misma cosa, porque esta palabra, ¿verdad?, la inspiró el Espíritu Santo y fue escrita por hombres, pero la inspiración fue por Dios. Entonces, seguimos leyendo el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo se puede levantar en contra de un cristiano, pero el diablo no puede hacer lo que quiere. El diablo tiene que pedir permiso a Dios para tocar a un cristiano, porque Dios es Dios. Y el diablo sencillamente es una criatura hecha por Dios, y Dios sabe lo que el diablo piensa. Por eso es que Dios dice en la Biblia que Dios frustra las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuando Él se va a meter con un cristiano sin pedir permiso a Dios. Voy a esperarlo en aquella esquina y lo voy a atracar. Pero entonces Dios viene y hace algo, ¿no? Viene y desvía a ese hombre que es hijo de Él, o hace algo con aquel que lo está esperando. Pero el diablo no puede hacer lo que Él quiere, porque Dios sabe lo que el diablo piensa, porque es una criatura hecha por Dios. Bien, seguimos con el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no pensó, ¿verdad?, en no dar a su Hijo, sino que lo entregó, ¿verdad?, para que nosotros también tengamos juntamente con Él todas las cosas. ¿No le parece que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, y bueno y misericordioso, porque para siempre es su misericordia? Por eso nuestros labios se abren para hablar de ese evangelio que el Jesucristo predicó, porque cuando estaba hablando que Jesucristo predicó, estamos hablando que todas estas cartas hechas, ¿verdad?, por Pablo y por los otros apóstoles, fueron inspiración del Espíritu Santo para que nosotros, ¿verdad?, fuéramos enseñados por el Espíritu. Cuando usted lee la palabra, pues el Espíritu se la revela, usted está siendo enseñado por el Espíritu de Dios. Entonces él dice,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿verdad? Dios es el que da el veredicto. Y dice, este es condenado, este es justificado. Usted y yo, sencillamente, podemos, ¿verdad? Por la visualidad de nuestra vista, podemos decir algo, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces usted puede acusar a un escogido de Dios porque hizo esto y eso, aquello, y Dios dijo, yo lo justifico, él no ha hecho nada. Eso es lo que es justicia. Porque si él lo predestinó a usted como hijo de él, usted puede cometer falta, cometer aquello, pero cuando él dice que él lo justificó, lo glorificó, lo santificó, él ya lo hizo. Porque usted nació para una labor aquí en la tierra y usted es inmortal hasta que no cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó en su cuerpo. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos quedamos al principio. Usted está predestinado para algo y usted puede cometer error y puede cometer, pero Dios es el que justifica. Dios le dice al diablo, él no ha hecho nada. ¿Quién le dice a Dios que no? Él no ha hecho nada. Porque para eso yo derramé mi sangre en el Calvario, para perdonarlo. Recuerde, estamos hablando de su novia. Porque eso fue lo que salió de su cuerpo cuando aquel soldado lo lanzó. Salió agua, sangre y la vida. Igual como cuando una mujer pare. Entonces, usted salió de él. Usted estaba en él. Y yo estaba en él. Entonces, ¿quién lo condena a usted? Por eso es que la Biblia dice, los que están en Cristo Jesús, no los que van a estar ni que ya está, que fueron allá, los que están, los que permanecen en su palabra y obedecen su palabra y son guiados por el Espíritu de Dios, obedeciendo su palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, Señor. A usted lo menosprecian sencillamente por decir que es cristiano y por decir que usted obedece a Dios. Y cuando estamos hablando de obedecer a Dios, recuerde que somos carta leída de los hombres. El mundo lo está mirando a usted como cristiano y yo le he hablado, ¿verdad?, a mucha gente del Evangelio. Y me han dicho, no, lo que pasa es que esto y que aquello, yo veo que hacen esto y hacen aquello. Y yo, pero que no se ponga a ver lo malo, vea lo bueno. Ese es como el barco, ¿verdad?, que salió y naufragó. Y algunos se salvaron y llegaron a Yajura a la orilla. Y la gente siempre mira, es al que se ahogó. No mira al que llegó. Que hizo un esfuerzo para llegar allá, nadándolo como sea, pero se salvó. Siempre ha pasado así, ¿verdad? Siempre el diablo le gusta señalar a los hijos de Dios. Es cuando cometen un error, se desvían de algo, el diablo está listo para señalar. Porque ese es el único buzo que se mete allá abajo y quiere sacarle los pecados que Dios ha perdonado. Él es el único que quiere sacarlo a la luz. Pero cuando el Señor dice, yo soy el que justifico y soy el que condeno. O sea, las almas son de Dios. Él es el que salva y Él es el que condena. Usted y yo no podemos guiarnos por estos ojos. Sencillamente, la justicia es de Dios. Y le damos gloria a Dios por eso. Porque es un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios que sabe hacer justicia, porque siempre hemos dicho que Él le dio la oportunidad a Caín para que hiciera como su hermano, ¿verdad?
Le digo, si tú haces como tu hermano, yo acepto la ofrenda, pero si no, no. El Señor sabía que no le iba a ofrecer. ¿Por qué? Porque Él sabía que ese venía de una simiente pervertida y mala. Porque usted lee, como le dimos ahora, en el capítulo 8 del libro de Juan, y Él le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, porque ustedes me quieren matar a mí. Pero ellos no dijeron que lo querían matar. Simplemente que cuando Él termina la conversación con ellos, al final agarraron piedra para matarlo. Entonces quiere decir que Jesús sabía quiénes eran ellos. Por eso les dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Porque Él leyó sus corazones y leyó que ellos lo querían matar. Por eso los arrinconó contra la pared y le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Entonces, gracias al Señor, que usted oye la palabra de Dios y la obedece. Entonces, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con todo y eso que somos contados como ovejas de matadero, poseemos todas las cosas. Hermano, porque si usted no tiene nada, si la Biblia dice que yo poseo todas las cosas, ¿por qué la poseo? Lo que pasa es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de un reino donde vamos a estar allá poseyendo todo. Porque Él es el Rey y somos herederos con Él y coherederos con Cristo. O sea, lo que Dios le dio a Cristo, Cristo nos lo dio a nosotros. Entonces, ¿ve cómo es la Escritura? Poseyendo todas las cosas. Dice, hermano, pues aquí en este mundo, pues no tenemos nada en este mundo. Pero del otro lado, la Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Lo decimos porque la Escritura lo dice, no por vanagloria ni nada de eso, sino que la Escritura lo dice. Y dice él, por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Aquí está. Ni lo alto ni lo nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Él dice, con amor eterno te he amado. ¿Usted sabe lo que es un amor eterno? Que usted estaba en Él y Él amó antes de que apareciera a esta tierra. Porque Él dice que nos predestinó antes que este mundo apareciera. Estábamos ya predestinados. Por eso que Él dice, Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, Señor nuestro. Entonces, mi hermano y mi hermana, yo creo que usted y yo, ¿verdad? Conociendo nuestras vidas, conociendo el espíritu que tenemos, ese espíritu de Dios nos puede dar a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el único que puede ser guiado por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Por eso estamos hablando de los hijos de Dios, porque también hay hijos, ¿verdad?, del diablo aquí en la tierra. Y la Biblia lo declara. Por eso lo decimos, porque la Biblia lo declara. Y la Biblia es un libro infalible. En otras palabras, está inspirado por el Espíritu Santo y Él conoce todas las cosas. Gracias al Señor le damos por estas verdades en las cuales usted y yo, ¿verdad?, podemos mirarnos en el espejo de la palabra y ver con tanta confusión religiosa que hay hoy, como hubo en los tiempos de Jesús. Había confusión religiosa y eso siempre pasa en las encrucijadas del camino. En otra palabra, en las cruces de esquina, siempre Dios cruza en otra dispensación y el hombre sigue derecho
con lo que ya ha sido dicho. Y usted se pone a mirar la ciencia, y la ciencia siempre ha avanzado. Primero eran caballos, ¿verdad? O carretas con caballos, después carros. Bueno, y usted se pone a mirar, pues para dar vamos a decir, algo para que usted se fije que lo que estamos hablando. Y la ciencia ha avanzado tanto que hay equipos hoy electrónicos y tantas cosas que el hombre ha inventado, porque Daniel lo dijo, que en estos últimos tiempos la ciencia sería, ¿verdad?, adelantada. Entonces, el único que ha sido atrasado en las cosas de Dios es el hombre, que quiere remontarse a lo que pasó allá y predica un Cristo, ¿verdad?, de lo que hizo allá. Pero usted tiene que predicar un Cristo que está haciendo hoy lo mismo que hizo ayer. Y predicar un Cristo en el futuro, un Cristo en el pasado, pero a nosotros nos interesa es el Cristo que está haciendo hoy lo que Él prometió. Porque cada dispensación, ¿verdad?, es un cruce de esquina o una encrucijada. Y cuando usted ve eso en las Escrituras, en el cambio de dispensaciones, siempre se atraviesa el otro espíritu, tratando de opacar o tratando de que usted no vea lo que Dios está haciendo en esa dispensación que entra. Y hoy Dios tiene un programa muy diferente a la dispensación pasada. Y usted busca las Escrituras, pues se da de cuenta que es así. Porque Dios, para salvar al hombre hoy, nos mandó hacia un arca. Simplemente que en el libro de Efesios está el programa de Dios y siempre es menospreciado por el hombre. Porque el hombre quiere seguir su programa y Dios no está de acuerdo con eso. Es el programa que Dios tiene para usted y para mí hoy. Y es tremendo lo que está pasando, porque Dios está hablando como en el tiempo de todos esos hombres del pasado, en las dispensaciones pasadas, y hay una consecuencia del hombre que no atiende a la voz de Dios. Y Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él quiere que usted se arrepienta de su pecado, porque Él quiere salvar, porque ese fue uno de los atributos que Dios quiso manifestar cuando Él permitió que Eva pecara. Él quería salvar, Él quería amar, Él quería tener compañerismo, Él quería sanar. Pero ¿a quién sanaba si habían ángeles que no habían pecado y estaban allá, y ellos no se enfermaban ni se salvaban porque eran criaturas creadas por Dios? Pero cuando usted es un hijo de Dios que salió de los lomos de Dios, usted estaba en Él y usted pecó. Entonces Él quiso manifestar esas virtudes en su ser. Quería amar. Por eso Él quiere que usted y yo, como cristianos, no estemos divididos, ni estemos, ¿verdad?, por allá mirándonos extraños porque usted pertenece allá y yo pertenezco aquí. No. Él quiere que sus hijos se unan, su iglesia se une en una sola, porque Él era uno con el hombre allá al principio. Así como Adán y Eva eran uno, antes de que Dios sacara a Eva del costado, ella estaba en Él. Entonces su iglesia, su novia, estaba en Él. Y Él la quiere manifestar hoy. Y usted, si es novia de Él, usted entonces se dejará guiar por el Espíritu de Dios. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces usted está demostrando, ¿verdad?, que usted es hijo de Dios. Por eso es tan extraño, ¿verdad?, esta predicación, porque yo predicaba en el Evangelio y siempre había escuchado que la gente, se sabe,
No, que todos somos hijos de Dios, porque es que una cosa es que usted sea criatura de Dios y otra es que usted haya salido de Dios. Porque cuando usted, ¿verdad?, estaba joven, bueno, usted se casó, pero sus hijos estaban en usted. Y se manifestaron cuando hubo esa santa unión de matrimonio. Entonces aparecieron sus hijos, porque el hombre es que engendra y ese estaba en usted. Bueno, así es Dios también. Estábamos en Él y aparecimos hoy, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces vamos a averiguar si somos guiados por el Espíritu de Dios. Aquí está la Biblia, ella nos dice, ¿verdad?, si somos guiados. Le damos gracias al Señor, pues, por su atención, y Dios les bendiga. El Señor les guarde, y vamos a orar, ¿verdad? Si usted tiene una necesidad en su alma o en su carne por enfermedad, Él es Jehová, nuestro sanador y nuestro salvador también. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Gracias te damos porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en tu palabra, para los que obedecen tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estas verdades que hemos hablado, porque son infalibles, son tu palabra. Ahora te pedimos por aquellos que están detrás de estas cámaras, Señor, si hay algún enfermo, Señor, tu palabra dice, yo soy Jehová, tu sanador. Si tienen suficiente fe para creer estas verdades, Señor, ten misericordia y sánalo. Su alma también, Señor, si están erradas, entonces tú llévalo al convencimiento de la revelación del día de hoy, Señor, y ellos sepan que tú has revelado a tu Hijo nuevamente, Jesucristo, en esta tierra, y está en esta tierra revelándose a sí mismo al hombre. Gracias te damos. Bendícelo, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Dios me le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.